50 años, aprovechando de que también está Eric Schulze aquí. Pero lo quiero hacer en términos de la celebración que estamos haciendo. Construir una nueva institución, construir un nuevo camino y empezar por ese camino. Con el tiempo recién uno se da cuenta que no es tan fácil y que a veces hay tormentas que hacen muy difícil que esos pasos se lleven a cabo, y hay veces que se logran. Más o menos el año 64 debido ser, 1964, 1965 quizás. Yo estaba en Alemania, en el Centro de Investigaciones de la Siemens en Erlangen, trabajando como ingeniero, y el entonces rector de la universidad, el ingeniero Hugo Mancilla Romero, me escribió y me dijo que estaban pensando en mi persona para formar parte de un equipo novedoso, nuevo, para un proyecto que él consideraba realmente revolucionario, porque iba a ser un cambio, se pretendía hacer un cambio real en el campo de las ciencias, no solamente para las ingenierías, sino ciencias en sí, y también para las otras facultades, especialmente ciencias económicas. Y me pedía si podría sugerir también algunos otros nombres de profesionales bolivianos que estaban por Alemania, que tendrían deseos de retornar y aportar a este proyecto. Hubieron varios vaivenes. Ya incluso se fijó mi fecha de retorno de Alemania, lo cual era muy complicado para mí porque tuve que renunciar a una posición muy buena que tenía en Siemens, Erlangen, renunciar a un sistema de seguridad de pensión muy lindo que tienen los alemanes, y todas las ventajas que tiene de vivir en un centro de investigaciones como era, en este caso, el centro de Siemens. Cuando estaba a punto de partir hacia Bolivia, el año 65, no sé, 66, sí. Tenía mis pasajes, tenía todo, había dejado desde luego mi trabajo, el apartamento, había vendido las pocas cositas que teníamos, yo ya estaba casado y tenía 2 hijitos. Me llega una carta que me deja frío, me dice: Iván, tengo que decirte que tenemos muchas dificultades en hacer aprobar este proyecto con el BID. Hay mucha resistencia en algunos sectores en la universidad, de modo que vamos a tenerlo que postergar por lo menos un año. Recibir esa noticia después de haber renunciado a un trabajo, haber entregado cosas, etcétera, etcétera, ya se pueden ustedes imaginar el baño de agua fría que era para mí. No les cuento el resto de la historia, pero al cabo de un año volví a tener la invitación del ingeniero Mancilla. Yo tuve que irme de Alemania porque como ya había renunciado a una serie de cosas, me fui y conseguí un trabajo en la Universidad de Nicaragua, donde también estaban haciendo un instituto de ciencias básicas, y me fui a Managua, no a Managua sino a León, donde hicimos ese trabajo, y al final del año se abrió otra vez la posibilidad, dificultosamente, el proyecto BID-UNSA en La Paz. Ese es el comienzo que tuve, y cuando estuve aquí
En resumen, voy a decirlo, uno de los afanes más grandes que tenía era construir una nueva infraestructura para ciencias básicas que se habían fundado y que ya estaba empezando a tener éxito dentro de la universidad. Y resulta que había un grupo de estudiantes muy altamente politizados que decían: no es posible que vamos a ir hasta Cotacota, el imperio nos quiere llevar a Cotacota para quitarnos nuestra fuerza combativa que tenemos en la Villazón, donde podemos parar la ciudad si queremos en cualquier momento. No, eso es una conspiración contra la revolucionaria, etc. Yo me reí de todas esas payasadas, pero los payasos me vencieron y un día tuve que renunciar, para ser honesto, y irme de la universidad. Nunca más volví. Les cuento esta anécdota porque hay una parte personal también en la vida de cada uno de los que participamos en ese entonces para crear el Instituto de Ciencias Básicas. Y hay factores que todavía imperan en nuestro país, el famoso cáncer político que yo lo llamo, la politiquería en realidad, que no es política en el sentido de la palabra, ¿no? Y así estamos hoy día, que yo resulta irónicamente, después de 50 años, estoy dando esta conferencia, como les decía al principio, en la misma salita que daba análisis matemático 2, con la diferencia de que esa salita me parece que ya no le pertenece a ciencias básicas o a ciencias o a matemáticas. Entonces hay que reflexionar sobre todo esto, y un día voy a escribir en mis memorias y alguna reflexión debemos hacer, porque ¿cómo es posible que después de 50 años, pese a ciertos avances, con gusto y con justicia debemos estar orgullosos, estamos no muy lejos de donde estábamos? Volviendo al tema, las matemáticas. Se ha vuelto tan frondosa esta área, tan increíblemente frondosa, que ya es difícil hablar de las matemáticas o de la matemática. Los parámetros y los paradigmas que se utilizaban en el pasado para clasificar los campos, no sé si ya sirven mucho, quizás para dar una pauta, ¿no? Pero todo se ha interrelacionado, hay una relación entre disciplinas muy grandes, la física teórica por un lado y la matemática, que van creando una serie de desafíos importantes. La famosa teoría de las cuerdas, ¿no? ¿Está bien el volumen? Sí. Y que matemáticamente yo quisiera que alguien me explique. Hay cosas raras que se han ido desarrollando últimamente con la fantasía del ser humano, pero es peligroso si se siguen caminos que después cada vez se hacen más oscuros. Y no es que con eso se está profundizando, sino se está confundiendo. Otro campo muy cercano a las matemáticas, que no sé si es matemáticas o no, la lógica. Y la lógica está intrínsecamente ligada a la lingüística, porque pensamos lógicamente, formulamos nuestros pensamientos lógicamente a través del lenguaje. Y por más símbolos que vayamos a incluir, siempre estamos pendientes, dependientes del lenguaje que usamos normalmente y que podemos formalizarlo,
pero que al final de cuentas se trata de un fenómeno de comunicación. En esa formalización, indudablemente, sobre todo después de los famosos trabajos de Boole, que ha algebraizado, se podría decir, la lógica aristotélica, es bien difícil separar matemáticas de lógica. Las matemáticas es necesaria para la lógica y la lógica es necesaria para las matemáticas. Por las razones del destino, no sé exactamente cómo así, fui a dar a un tema que después me ocupó gran parte de mi tiempo el resto de la vida, que está justamente en este terreno frontera entre la lógica, el lenguaje y la matemática. En una de esas situaciones de crisis personal, bueno, tenía el chance de sobrevivir dedicándome al trago y a la farándula, etc. O ponerme a investigar en algún campo que me interese tanto, que me lleve la atención y me saque de esos canales que a veces entra la mente humana en sus épocas de crisis, ¿no? Y empieza uno a girar como boerongo alrededor de eso y no sale. Entonces lo mejor es desconectar y conectarse a otro canal, porque si no te conectas a otro canal vuelves. Hizo la casualidad que ese otro canal para mí fue descubrir el lenguaje aymara antiguo y ponerme a hacer una sencilla pregunta que ya me había hecho aquí en estas mismas clases que daba, cuando daba análisis matemático, y es: ¿cómo será el pensamiento lógico en aymara? Porque yo notaba que algunos estudiantes que se los veía muy inteligentes, muy vivos, vivaces, pero hacían un bodrio en sus exámenes, la embarraban terriblemente, y yo me preguntaba qué les pasa a estos chicos. Y fui apuntando a qué era el lenguaje el problema, porque eran generalmente muchachos que venían de familias aymara hablantes, o ellos mismos eran aymara hablantes. Y el bollo que se hacían eran como las palabras más sencillas del idioma castellano y tan importantes en la lógica, esas palabritas de una letra como y, o, sí, entonces. Se confundían, no podían distinguir, por ejemplo, entre la copulativa o conjunción y claramente. Y cuando trataba de dar clases sobre álgebra de Boole o sobre algunas estructuras algebraicas, que a propósito era por primera vez que se daban clases de estructuras algebraicas en la universidad, se había siempre pensado que matemáticas era cálculo. Entonces se daba cálculo infinitesimal y eso era matemáticas avanzadas, ¿no? A veces con un poquito de eso que se llama hoy día combinatoria, ¿no? Y de repente, cuando teníamos ya el instituto, empezamos a despertar interés por las estructuras algebraicas. Uno de ellos, de los que más interés tenía, no sé si te acuerdas, era Hernán Rivera, ¿no es cierto? El que se llamaba el Cesos. El Cesos. Un muchacho muy inteligente, no sé, creo que está en Estados Unidos, ya no ha vuelto al país. Pero él era muy interesado en la parte de álgebra y también habían dos chicas,
Susana Schlotzauer y otra Susana también, no me acuerdo cuál era su apellido. Elena Samen. Elena. Y les encantaba la cuestión de estructuras algebraicas. Y entonces empezó por primera vez a hablar en ingeniería del álgebra de Boole y esas cosas que parecía mentira, pero desde luego no había la carrera de informática, no había programación en ese entonces. Y los que enseñábamos matemáticas estábamos dedicados, en cierto modo lo hacíamos del corazón, improvisados. Yo nunca he adquirido ningún grado académico, por ejemplo, en matemáticas. Todo mi título académico es de ingeniero industrial, que nunca he ejercido, a propósito. Mi platita me la he ganado de informático. Y después, curiosamente, de este tema de la lógica Aymara. Entonces consulté con un señor muy amigo mío, don Erasmo Tarifa, que había dado algunas clasecitas de Aymara en el colegio. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Es tan primitivo la Aymara que no funca para la lógica o qué es lo que pasa? Y empezamos a hablar. Y lo que hizo él es mostrarme claramente que en realidad la lógica inmersa en los sufijos del lenguaje aymara, cuando se hacen enunciados lógicos, ofrece más opciones, más riqueza que el castellano, mucho más riqueza. Y entonces ahí la confusión. Por ejemplo, hay dos maneras de decir y. No hay una equivalencia, ¿no? de preposición o de conjunción, sino por sufijos. Entonces, por ejemplo, chachampi o armimpi, ¿no? El varón y la mujer, ¿no? Pero ese i que los estás usando como sufijo en MPI ya no funciona, por ejemplo, para decir estoy comiendo y estoy bebiendo. Ya no, como no puedes hablar de comer y de beber con el sufijo MPI. En cambio puedes decir mankaski, maski, ¿no? Entonces el sufijo SK hace las veces de conjunción en los verbos. Pero ¿por qué la diferencia? Porque tiene que verse eso en una tabla de Boole, yo decía, en una tabla de valores de verdad de Boole. ¿Cómo es posible? Discutiendo con otro aymarólogo más, don Enrique Evin, un holandés que vivió mucho tiempo en Bolivia, era inicialmente cura, después se casó con una chica de una de las poblaciones donde él servía, y escribió, hay un libro sobre Aymara de él muy bueno, aunque tiene una ortografía, una forma de escribir terrible, pero muy bueno. Estoy muy tentado algún día de ponerlo en decentes en su libro, pero es muy bueno. Y él me llamó la atención a una categoría sintáctica muy importante en la conjugación de la Aymara, que tiene que ver con la duda, pero la duda simétrica, que se conforma con una palabra que normalmente es ina, quiere decir en vano. Ya como inaj quiere decir algo que será que, y tiene que tener siempre un sufijo chi, el verbo. Por ejemplo, si dices puriña, que es el verbo llegar, inaj purchi, será que llegue, que es un poquito diferente si dices inas purchi, quizás llegue. Entonces yo dije, ¿por qué hacen esas distinciones? Y me llamó la atención que cuando se niega en Aymara, también se introducen, pero dos sufijos para la conjugación en todos los verbos.